Buenas tardes, buenas noches. Llegamos al episodio 4 de nuestra segunda temporada y debo empezar con un especial recogimiento. No seré hoy la voz que trata de animarles con el saludo. Y este especial recogimiento es porque hoy ha desaparecido del mundo material Humberto Maturana. Alguien muy especial para quienes somos coaches. Alguien muy especial también para el mundo científico por todas sus investigaciones sobre la biología del conocimiento, la biología del amor. Yo, cuando llegué al coaching, hace 27 años, me encontré con que en el programa que estudié con Newfield Group, como ya les he contado varias veces, ¿no? Cuando llevaban ese programa Julio Laya y Rafael Echeverría, nos dijeron a todos los alumnos al llegar que además de ellos, nosotros a través de vídeo íbamos a tener a otro más, a otro profesor más, que era el profesor Humberto Maturana. Tuvimos que escuchar como 9 o 10 horas de conferencias de él grabadas. Yo, de alguna forma, esperé con mucho interés ese momento, porque una de las primeras referencias que yo tuve de esta actividad, que era el conocimiento, la biología, el coaching, la ontología, fue años antes, unos pocos años antes de entrar yo directamente a aprenderlo, en una reunión de escuelas de negocios. Yo dirigía una escuela de negocios en Madrid entonces, y una vez que la Federación Europea de Escuelas nos reunió, alguien de otra escuela habló de Humberto Maturana. Yo no tenía ni idea realmente de quién era, no sabía que era chileno, ni sabía de su existencia, pero en esa reunión lo que se planteó era que las emociones eran predisposiciones para la acción. Y hubo una conversación sobre eso porque desde ese punto de vista decía, nosotros que formamos a personas de acción, deberíamos atender un poco más qué es esto de las emociones, cómo las emociones pueden tener importancia. Les estoy hablando de un tiempo en que todavía Daniel Goleman ni ninguna de las personas que después han dado importancia a las emociones se lo habían dado. Y ahí me interesé por él y me lo encontré de pronto con que yo tenía que seguir sus lecciones. Reconozco que al principio me resultaban difíciles en muchos momentos de penetrar en aquel lenguaje que en algún momento era críptico, pero siempre tuve una percepción de la amorosidad, del cuidado, de la forma de tratar de que viéramos las infinitas posibilidades que tiene cuando abrimos nuestra disposición a las conversaciones, a la posibilidad de estar cerca de los otros. Y desde entonces he seguido su trabajo, he estado lleno de frases que me marcaron, no solo la de que las emociones son predisposiciones para la acción, sino recuerdo con la simpleza de alguna de esas frases como habría mundos. Y de hecho, muchas veces para presentar en momentos en los que he tenido invitados o para presentarme yo mismo he puesto una lámina con una foto de él que decía todo lo dicho es dicho para alguien, como diciendo no podemos creer que lo que digo es la verdad, sino ese alguien que hay detrás, la vida de ese alguien, su experiencia, su modo de pensar. Y me conmovió por mi forma de pensar la realidad y la sociedad el mero hecho de ver el otro como un legítimo otro. Porque eso rompía desde esa mirada no ese otro que es aquello que no soy yo, que por lo tanto puede ser una amenaza para mí. No ese otro con el que de alguna forma me enfrento
porque yo y mis circunstancias son las que me interesan, el otro como un legítimo otro. Y me siguió impactando cuando más tarde planteaba su teoría de que amar es hacer aparecer. Amar es darle también importancia a los otros, que aparezcan los otros a mi alrededor y en mi vida. Recientemente, en uno de los programas de Newfield Network, en el que estaba invitado, su profesor del avanzado ya, él llegó con Jimena Dávila y hablando de la sociedad, dijo una frase, una pregunta que después ha repetido muchas veces, y es que cuando nos enfrentamos al fenómeno de la convivencia, y hoy vamos a hablar de la convivencia social, ¿no? La primera pregunta es, ¿queremos vivir juntos? Y que esa pregunta es central. Que cuando hay sociedades en las que una parte niega la existencia de la otra y la otra de la una, realmente en esas sociedades lo que quisiéramos, lo que quisieran es que la otra parte desapareciera, ojalá se vaya, como si no fueran hijos de la misma tierra, ¿no? ¿Queremos realmente vivir juntos? Yo quiero que esa pregunta lata alrededor de esta conversación que hoy tendremos, porque, como ustedes verán, aunque todavía no vamos a ponernos a conversar, pero está anunciada así, que Carola Fredes es mi invitada de hoy, y un poquito más adelante la voy a presentar. De momento le doy las gracias por estar acá con nosotros, ¿no? Descanse en paz, Humberto Maturana. Hoy él va a ser un invitado invisible porque amó a los seres humanos y a sus relaciones. Predicó que todo ocurre en conversaciones. Y hoy, además de la conversación con mi invitada, con Carola Fredes, vamos a referirnos y vamos a hablar de la conversación más importante para la convivencia, la más importante para el futuro de un grupo humano, a esos grupos humanos al que llamamos país o llamamos nación. Y me refiero, evidentemente, a su constitución, ¿no? ¿Qué es una constitución? Para muchos puede ser un libro, ¿no? Para los que nos hemos movido en toda esta idea de las conversaciones, es como la gran conversación. Es la gran conversación de una nación, de un país. Es un acuerdo de reglas de convivencia. Es decir, es una forma de pacto político y social. Y se llama así porque integra, porque establece, porque organiza, porque constituye las normas que rigen a la sociedad, de la cual se convierte en constitución. Se llama constitución porque constituye lo posible para que una sociedad avance o retroceda, para que se mueva hacia la convivencia, como muchos queremos, o hacia la separación, para que se mueva hacia los derechos y los deberes o hacia los privilegios y las exclusiones. Yo viví la redacción de la Constitución de mi país, España, tras la dictadura franquista. Les aseguro que para mí fue un momento muy, muy especial, que siempre recuerdo con una suerte de romanticismo y con épica, porque para mí era la posibilidad de salir de algo que denostaba, como era vivir bajo una dictadura. Entonces, de alguna forma, me pasó algo que con el tiempo me di cuenta, ¿no? Mis sueños de demócrata, mi tensión, mi ideal democrático, ya no era necesario mantenerlo en un espacio en contra de algo, sino en un espacio a favor de algo. Y eso me produjo una sensación que siempre recuerdo como un año en el que yo sentí como una transformación, como si cambiara de categoría de ser ciudadano.
no me di cuenta realmente de ese cambio hasta ese instante, ni lo que ese cambio suponía. En octubre de 1978 terminó la redacción de la Constitución española, aún vigente, que surge a partir de que aparece en el año anterior el primer gobierno democrático. Entró en vigor el 6 de diciembre de 1978 y desde entonces ese día es fiesta en mi país, ¿no? Así mis hijos, que eran unos niños pequeños, ¿no?, les pude decir algo que ellos no tenían por qué entender, ¿no? Y es que ellos iban a pasar su infancia, ellos iban a pasar su vida en un país con una constitución que les permitiría ser personas libres, que les permitirían poder pensar libremente, que no tendrían por qué ocultar su procedencia. Les dije, nunca os pasará como a mí, que yo no pude decir en mi colegio que mi padre era un hombre que había sido republicano y que por eso estuvo encarcelado. Desde entonces yo siento una admiración profunda por aquellas mujeres y aquellos hombres que lo hicieron posible, porque eran mujeres y hombres que se sentaron a dialogar desde tribunas distintas, con miradas distintas, pero que sin embargo, siendo distintos, salvaron las distancias, con ese juego de palabras que hemos hecho varias veces, que eran distintas pero no distantes, y salvaron las distancias en pro de un bien mayor. Y ahora Chile, el país en el que vivo ahora, entre el 15 y el 16 de mayo, va a tener unas elecciones para votar la creación de una convención constituyente, es decir, de una mesa de diálogo, por decirlo metafóricamente, en donde un conjunto de constituyentes se van a sentar desde posiciones distintas a tratar de escribir ese libro, pero que en realidad más que un libro es ese conjunto de reglas para vivir juntos. Y es por eso que, aprovechando una conversación que tuvimos recientemente con Carola Fredes, de quien ahora les hablo, le invité a que en vez de hacer simplemente un vivo en Instagram o una conversación en alguna de las redes sociales, que le ofrecía, haciendo un pequeño cambio en mi programación prevista hasta antes de eso, que viniera a este programa, a este canal, y que conversáramos. Así es que, ahora ya sí, Sebas, tráeme a Carola para que nos sentemos los dos en la primera fila y podamos estar juntos conversando. Muy buenas tardes, Carola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sientes de venir por acá? Porque Carola, como muchos saben, es coach también. O sea, está también por derecho en una plataforma que es de coaching global, ¿no? Sí. Primero decirte que lo que acabas de decir me deja conmocionada, la verdad. Así internamente se me movieron muchas cosas. Y sí, la verdad es que todo lo que dijiste es también lo que siento yo en este momento de Chile. Y estoy muy agradecida de que lo hayas traído, también agradecida de que sea un día tan especial en que Humberto Maturana hace su viaje. Así que son muchas cosas juntas. En verdad estoy muy, muy emocionada para, para decirte así como sinceramente me siento muy, muy, muy feliz de estar acá en este momento. Bueno, pues eso va a ser en beneficio de nuestra audiencia, porque es un tema que a mí también me llega muy, muy profundo, como ves, y por lo tanto van a tener a dos seres reales, auténticos, conversando sobre un tema que les interesa. Para vosotros, queridos oyentes o que estáis ahí detrás, aunque nosotros nos veamos,
Carola es actriz, se formó como actriz, es diplomada en comunicación, en relaciones humanas, liderazgo, consultoría organizacional, se hizo coach en Newfield Network, entiendo, y coach avanzado, y se ve que le gustó, le debió pasar como a mí, que después de que dejé las demás cosas que hacía para venirme acá y dedicarme a esto, ¿no? Y, y fue creadora de un modelo de coaching orgánico, y dirige una escuela de coaching orgánico, que ya en algún momento le preguntaré, porque aunque no sea el centro hoy de nuestra conversación, pero queremos saber de todo, ¿no? Y en este momento es candidata a la Convención Constituyente, por tanto está entrando en la arena de la política, otra gran curiosidad que tengo, que también quiero hablar de eso y preguntar. Acabamos de descubrir hace unos momentos, mientras que conversábamos ahora, esas cosas que ocurren, de que además eh, ella me hablaba de, tal vez conozcas a Lucho Carrasco. Yo digo, ¿conozco yo a Lucho Carrasco? O sea, soy el culpable de que Lucho Carrasco fuera coach, porque él, pues eso, coincidimos en un programa de formación de gerencia pública, cuando a poco de llegar yo a Chile, y ahí se metió en ese mundo, y poco a poco, él entonces era un directivo público, y se fue metiendo hasta el momento en que llegó a incluso ser el dirigir Newfield Network, ¿no? Eh, bueno, aquí hay una regla, que es que siempre se convoca a algo, ¿no? Se convoca. En esta segunda temporada, el verbo convocar es el verbo que mueve la conversación. Entonces yo, para empezar ya, lo primero que quiero es convocar a la persona. Es lo que hacemos siempre. O sea, esto, si viste alguno de los programas, esa es Sí. la idea, ¿no? Es, Ujú, es que más allá de los roles, que más allá de los títulos, que todo eso que lo dejemos a un lado y que aparezca la persona, y por eso te pido permiso para ser respetuoso contigo, de ujú. poder preguntarte, no por eso que muchas veces nos gusta o a algunas personas les gusta contar, sino por quién es Carola Fredes, quién es esa mujer, Carola Fredes, que se emociona, por ejemplo, como te ha pasado hace un momento. Mm. ¿Quién es ella? Cuéntanos. Eh, es una difícil pregunta porque quién es una búsqueda, ¿no? O sea, creo que es el camino que guía mi vida, saber quién soy realmente, pero puedo hablar un poco de quién he estado siendo hasta ahora o cómo he ido siendo en la vida, y también un poco de lo que he ido dejando hasta ahora, a mis 54 años. Eh, Primero que yo siento que lo más así como relevante de mi ser humana es que soy mujer y me siento muy... No sé, parece que se quedó congelado. de ser mujer. Eh, Vengo de una familia de matriarcas, de mujeres. Mi abuela materna y mi madre fueron quienes estuvieron conmigo todo el tiempo, y mi hermana, y por lo tanto yo me siento como de un clan de mujeres. Tengo también un hermano menor y un papá bastante distante, entonces la verdad es que yo me crié en un núcleo de mujeres y eso es muy importante para mí. Tengo 3 hijos, eh, he viajado por varias partes del mundo, soy una amante de la naturaleza, me encantan las plantas, soy una persona que no puede vivir en un espacio sin plantas. Como ves atrás tengo una planta porque es casi como para mí eh, intrínsecamente necesario tener una planta cerca siempre. Soy una buscadora también, soy una revolucionaria en el sentido de que siempre estoy pensando como algo más allá, algo diferente. Me gusta pensar creativamente, soy una artista. Eh,
todo eso, hasta ahora. Soy compañera también, soy una enamorada del amor. muchas cosas estás siendo en esa búsqueda que todavía tienes por delante, ¿no? Y si yo te preguntara, ¿qué, qué te conmueve? ¿Por qué vibras tú? ¿Cuáles son esos momentos en que sientes que estás en una conexión plena, Ah, vibrante? Sí. mira, me conmueve la naturaleza profundamente. Es como el lugar donde yo me siento más conmovida o con lo que me siento más conmovida. Me conmueve también la transformación humana en lo que yo trabajo. Eso me conmueve profundamente ver el proceso de transformación tanto mío como de otros seres humanos. Me conmueve también la vejez, la sabiduría de los ancianos y las ancianas. Y, y la búsqueda, cuando siento que alguien quiere buscar genuinamente en su interior, eso me conmueve profundamente. En este momento, a lo mejor todo esto que me has dicho es suficiente, pero en este momento, ¿qué llena tu vida? En este Hoy, instante en el que estás. hoy la campaña, no, que llena mi vida, lo llena, ¿sabes qué? Esta como relación de dar y recibir. Es decir, que como cuando yo era adolescente quería estudiar para profesora y por razones económicas no lo pude hacer y terminé estudiando teatro, que era como mi segunda, tercera opción, por alguien que me ofreció una beca. Y, y en realidad lo que a mí más me llena es esto que estamos haciendo ahora, que es esta interacción, este relacionamiento con los otros, este dar y recibir continuo entre seres humanos. Y eso lo puedo hacer en cualquier ámbito. Y es ahí donde yo estoy eh, más convocada. Si queremos usar la palabra convocar, es donde me siento más convocada, es ahí, donde más disfruto, donde así también me llena el silencio y la tranquilidad interior. Dos cosas que son diferentes, ¿no? Ujú. Pero también me llena mi desarrollo espiritual, mi vínculo con la meditación, con el silencio interior, con ese ser esencial que vive dentro de mí. Eso también me hace plena, me llena profundamente. Bueno, entonces ya sabemos algo más de Carola Fredes, mujer, Ujú. porque, que es lo primero que me dijo, se siente mujer y está acá y eso nos permite entrar en el segundo bloque, porque yo quiero ver qué convoca a una mujer coach a entrar en la política. Y tú como sabes, Carola, yo llevo años invitando a los coaches a entrar en la política para ofrecer su acompañamiento, ¿no? Eh, Sí. tengo ese programa de coaching para transformar el poder y la política, pero incluso sin el programa, sin contar con eso, ha Ujú. sido permanente esa idea de por qué nosotros que tenemos estas capacidades no entramos, ¿no? Y la verdad es que siempre eh, que lo planteo, siento, o ese es mi juicio, que la respuesta es tímida, ¿no? Mm. ¿Qué te ha convocado a ti a entrar directamente, incluso te has metido de lleno a la arena política, a una campaña, ¿no? No es que hayas empezado Claro. a dar unos pequeños pasitos, ¿no? Entonces, Parte de mi esencia es esa, dar saltos locos, así como de- sal- saltos cuánticos. ¿qué te ha llevado? ¿Qué te ha convocado a ti a que digas, voy a estar ahí? Hoy es que ya, tengo 54 años, viví mis dos primeros, o sea, viví de los 7 años hasta los 21 años exactamente en dictadura, ¿sí? Eso me marcó profundamente por muchas razones que sería largo contar, pero que yo siento que fue muy marcador en mi biografía. Ahí yo tuve hijos, 3 hijos, y además con un padre que no aportaba, etcétera.
Entonces tuve que hacer muchos esfuerzos para poder, como hace la mayoría de la gente en Chile, salir adelante, lograr sacar adelante mi carrera, después hice un cambio de carrera, entonces pasé por... Pero siempre la política fue muy importante para mí. Fue algo que me llamaba, pero de lo cual yo no podía o sentía que no podía hacerme cargo en ningún otro aspecto más que desde el pensar o desde mi propio actuar coherente político. Y cuando veo que hay tantas y tantas personas movilizándose para que Chile se transformara, y yo ya tenía a mis hijos criados y ya tenía mi carrera andando, dije, bueno, este es el momento que yo tengo que colaborar, este es el momento en que yo tengo que involucrarme. Y eso fue lo que fue un llamado, la verdad, un llamado que estuvo siempre presente, pero que ahora se hizo como un grito. Y es ahora, hazlo. Fue una intuición potente y clara que tenía esa convocatoria de acción, ¿no? Te toca, hazlo. Y por otro lado, el ser coach me hacía sentir capaz de hacerlo. Capaz porque todas las formaciones que he tomado en mi vida, que no han sido pocas, me preparaban de alguna manera para poder hacer esto, que es dialogar con las personas, conversar, escuchar, comprender, asimilar, tratar de lograr como poner eso eh, en un marco de, como decías tú al principio, de esto es lo que queremos ser, porque eso es lo que yo hago como consultora cuando trabajo con una organización y ellos dicen, bueno, vamos a desarrollar visión, misión, valores. Eso es lo que vamos a hacer con la Constitución. Solo que de un colectivo muy grande, ¿no? Y vamos a ponernos una visión y vamos a ir hacia un futuro que yo veo que todos queremos que sea mejor para todas, para todos. Entonces, eso es como, ya, ahora es tu momento, ahora puedes hacerlo. Eso es muy bonito, ¿no? Porque estabas hablando y yo estaba recordando una charla de hace unos días cuando yo planteaba esto de que cómo no sé, el propio Emmanuel Kant en un momento determinado dice que frente a ese punto en el que yo me planteo qué quiero hacer y aparece en mi vida, hay un instante en el que lo colectivo me lleva a qué debo hacer si quiero ser consecuente con el mundo en el que estoy. Claro. Y veía que había ahí esa especie de imperativo que de pronto la vida te plantea cuando tienes la capacidad de discernir de que es el momento de quizá de la devolución, Eso, de darle a la sociedad, de hacerte cargo de esa otra variable nuestra que es la colectiva, ¿no? sí. Como candidata a ser una de las personas que escriban esta nueva constitución de Chile, ¿no? Uh-huh. Y siendo la constitución, en el fondo, como decía antes, un marco declarativo en el que te encuentras, ¿no? A mí me gustaría profundizar un poco más para ver a qué quieres convocar tú a partir de tu aporte. ¿Qué quieres, cuando digo a qué quieres convocar es qué ideas quieres convocar, qué quieres hacer que esté presente, que piensas que sin tu aporte o el aporte de personas como tú pueden quedar fuera. Una inspiración que yo tuve fue tratar de hacer de esta nueva constitución un cambio transformacional cultural de Chile, que es lo que yo veo que tenemos como oportunidad, ¿sí? Cambiar desde lo más profundo de nuestra alma nacional, partiendo por un lema horroroso que tenemos que es por la razón o la fuerza, que representa el alma nacional de Chile hoy,
y que, o sea, que en realidad ya no nos representa porque no es lo que queremos, sin embargo es lo que se produce en el Chile de hoy. Y, y también de este cambio profundo del egoísmo instalado a fuego y sangre, profundo hasta nuestros huesos, yo creo que hasta la más profunda percepción o interacción que tenemos, somos intrínsecamente egoístas en Chile, y eso se debe a un sistema que nos ha ido formando en ese, lo que llama Otto Scharmer, el ecosistema. Y entonces, inspirándome en esta transformación que él tiene, que es del ecosistema al ecosistema, yo pensé que eso era posible para Chile y que estaba todo dado para hacer esa transformación cultural. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo conseguimos que terminemos de ser un país profundamente egoísta y nos transformemos en un país fraterno, en un país que piensa diferente, que deja de pensar solamente en sí mismo y empieza a pensar también en los demás, que incluye a los otros y no solamente al individuo? Y creo que la Constitución es una oportunidad, pero de oro, para hacer esa transformación cultural del alma nacional. Eso es básicamente lo que yo propongo y que creo que no está tan claro para otros y que yo podría aportar desde ahí, desde el ámbito de la transformación cultural. Ok. Ahora, cuando citas a Otto Scharmer, dije, claro, pues entonces, si leo a Otto Scharmer, lo que le pasó en la pregunta anterior, me voy a la pregunta anterior, digo, es que tú respondiste a esa pregunta que hizo Otto Scharmer y es, ¿qué me está pidiendo la vida que haga? Eso. ¿Cuál es el llamado? ¿Cierto? Entonces, claro, ¿Cuál es el pues, llamado? Y el llamado es este. Este es mi llamado hoy. Sí. cuando leí tu página y ¿Mm? viendo lo que en tu programa, tú vuelves a hablar de los tres valores de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Hablas de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Te voy a preguntar ahora sobre ellos un poquito más adelante, pero ¿Ah? antes de llegar a ellos, si tuvieras que ponerlo en clave de valores, ¿qué otro valor, hay algún otro valor que quieres convocar dentro de tu aporte como constituyente? Esos Sí, tres los tengo claros. sí. Hay varios en realidad, Juan. Pero yo creo que uno de los más importantes es aprender a pensar creativamente. O sea, el valor del pensamiento creativo para mí es muy importante. Aprender a ampliar el pensar y realmente salir cuando yo encuentro que tu programa tiene un precioso nombre. Sin embargo, yo digo que a mí me gustaría ir más allá de lo posible, a lo imposible. Y yo creo que ese es mi valor y es mi esperanza. Cuando las personas me dicen en la calle, no, ya no creo en nada, no creo en nadie, no vamos a cambiar, esto es imposible. Yo sí creo en eso. Yo sí creo en, en, en lo que aparentemente es imposible. Creo que hay que traer ese valor, el valor y no sé ni siquiera cómo se llama, ¿entiendes? No, no sabría decirte, quizás esperanza, pero esperanza también me queda corto. Eh, Entonces hay que ponerle alas a esas palabras. Fíjate, yo sí, lo digo porque la discusión siempre de la definición de von Bismarck, ¿no? De la política como arte de lo posible, que algunos políticos alguna vez han dicho algo parecido a lo que tú dices, ¿no? Y que yo estoy de acuerdo con eso, únicamente que digo, claro, pero desde nuestra posición de coaches, ¿qué es lo posible? claro, Lo posible no es aquello que sea fácil de hacer simplemente porque hacemos pactos y de alguna manera podemos avanzar tres pasos. Lo posible es lo que una mente libre puede llegar a pensar, a creer. eh, Y por lo tanto, la barrera de lo posible es una barrera que el ser humano se pone en cada momento de su vida. Y, exacto.
y la historia de la humanidad es la demostración de que lo que era imposible o ciencia ficción hoy es posible. Por eso digo, hablo de articuladores de lo posible en un sentido desafiante, Perfecto, porque perfecto. Yo nosotros... lo entiendo perfecto desde ahí, solo que digo, eh, cómo empujamos esas barreras, cómo salimos de esos límites, cómo nos expandimos más allá de esa posibilidad, cómo vemos lo invisible también, no solamente lo visible. Todo eso es parte de mi esencia y de mis valores. Y yo quiero llevar eso. Yo quiero llevar, muchas veces yo también entro en eso de lo imposible. Hasta a mí también me pasa, ¿no? Que entro en una situación así como de desánimo profundo, pero rápidamente digo, pero yo creo en esto, yo creo que es posible. Y ¿sabes qué? Eh, se me pasa, se me pasan esos momentos más difíciles. Te quedaste un momentito congelada, pero volviste. Y yo te iba a decir que Volví. tú pronunciaste otra palabra para poder explicar esto. Que dice, a lo mejor lo que hace falta es esperanza y se te queda corta, ¿no? Digo, claro, se queda corta si tú ves la esperanza como esperar algo. Pero ahora, Sí, ahora que tengo otro programa con Elena Espinal que hacemos cada 2 meses, que se llama Motivos para la Esperanza, lo que queremos es desafiar esa idea de que no es esperar. La esperanza existe mientras que yo creo que algo es posible. Y depende de mí, no depende de lo externo. Si dejo la esperanza fuera de mí, entonces efectivamente en algún momento se me irá acabando como si fuera la ceniza de un cigarrillo, ¿no? Vamos a ir a tus 3 valores. Bueno, a los 3 valores de la Revolución Francesa, pero que tú has tomado en este momento, ¿no? Digo, ¿qué, qué papel, qué papel quieres que tenga la igualdad en la Constitución ideal para ti? Cuando tú hablas de estos 3 valores, yo quiero llevarte a algo, a ver si ves algo, nos dices algo. ¿Cómo concretarías eso? ¿Cómo la igualdad estaría representada en un acuerdo constitucional? uf, mira, ¿vamos a partir por la igualdad o vamos a partir por la libertad? Yo te he dicho la igualdad, pero porque Prefiero partir pensaba, por la libertad, ¿puede ser? bueno, voy a ser caballeroso. Ya, es que estábamos hablando de esta mente abierta, ¿cierto? Estábamos hablando de esta capacidad del valor de abrir las fronteras, los limiares, los patamares, como dicen los brasileños, que me gusta mucho esa expresión, porque la libertad en la Constitución debe estar garantizada eh, para que el Estado no tenga interferencia en tus decisiones o convicciones relacionadas con tus creencias, con tu cosmovisión o con lo que tú piensas que es mejor para ti. Y eso es extremadamente importante en una nueva constitución. O sea, poder decidir de acuerdo a lo que yo creo que es bueno para mí y que el Estado no tenga una interferencia en aquello, es una evolución de un país colonialista a un país eh, del siglo XXI. ¿Sí? Eso, O sea, como... diríamos que si llegas a sentarte en esa cámara, en esa convención, tú tratarás de que efectivamente no haya una propuesta ideológica de ningún tipo Exacto, que suponga una cosmovisión cerrada de lo que debe ser correcto que todos exacto, hagan. Ok, exacto. Y para eso hay un punto muy importante. Para que eso se dé de aquí a 10 años más es necesaria educación libre. Y la educación libre tiene que ver con que nosotros, como educación pública, además de, después vamos a ir a la igualdad, del derecho a la educación libre, o sea, gratuita y de calidad, tiene que ser libre, es decir, tiene que haber una diversidad de opciones, de metodologías y de ofertas, digamos, de distintas
acceso a distintos tipos de educación, por ejemplo, artística, deportiva, científica, Montessori, Waldorf, etc. O sea, la educación pública tiene que ser tan diversa como la diversidad humana que hay en un pueblo, en un país. Y eso significa que el Estado no puede tener un solo programa para todo el país y una única metodología. La educación libre nos va a permitir también empezar a desarrollar seres humanos conscientes y libres. Y que, por supuesto, respetan a los otros en esa misma libertad, ¿no? De pensamiento. Okay. Ahí, en ese sentido, la libertad es muy importante. ¿En qué sentido la garantía de la igualdad podría estar en la Constitución pensada por ti? En la igualdad, primero es que nosotros somos seres humanos y somos dignos per se, y eso tiene que estar en la nueva Constitución, declarado como tal. Necesitamos decir eso en la nueva Constitución para que después baje a tener derechos que nos permitan esa dignidad. Esos derechos son tres básicamente que necesitamos hoy, que es educación gratuita, de calidad, y como dije antes, en relación a la libertad libre, y donde la educación sea el centro de la transformación cultural, por lo tanto hay que poner ahí mucho esfuerzo y recurso para aquello. La salud debe ser un espacio de dignidad y también asequible para todos universalmente, para todas. Y la vivienda, ya sea comprando, o sea, que sea una vivienda propia o un arriendo social. No puede haber gente viviendo en la calle. Eso es indigno. No puede haber personas que no tengan acceso a la vivienda. Esas tres garantías van a dar esta posibilidad de dignidad. Y hay otros derechos que también tenemos que ir, digamos, evolucionando, como son los derechos de la mujer, los derechos de las niñas, los niños y a los adolescentes, y los derechos de la naturaleza, que son ampliaciones, digamos, del ámbito de los derechos, de lo jurídico social. ¿Metes a los animales también? Sí, la naturaleza para mí son todos Incluye a los los seres, animales. Sí. claro, todos los seres que no son seres humanos, digamos. Sí. Los ríos, las montañas, los bosques, los insectos, las algas, los pescados, los peces. No son pescados, pero son peces. Está bien. Vayamos al que más me gusta a mí, ¿no? ¿Qué papel quieres que tenga la fraternidad Claro, sí. en esa constitución ideal? Oye, es que, mira, Juan, lo más importante es pasar a ser un país fraterno. Y fraterno tiene relación directa con la economía, con lo económico. ¿Mm? Nosotros hoy día, solo para dar un pequeño, darme una vuelta, digamos, hacia la libertad. La libertad hoy en Chile tiene que ver con lo económico. Y la libertad tiene que ver con el pensar. No tiene nada que ver con lo económico. La libertad está en el ámbito de poder pensar como yo crea que es conveniente pensar. Lo económico es la fraternidad. Poder vivir dignamente requiere de recursos económicos y estos tienen que ser distribuidos fraternalmente. Fraterno viene de hermanos, ¿no? O sea, somos hermanos. Y por lo tanto, no podemos tener hermanos que estén en situaciones indignas. Una de las posibles propuestas para ello es una renta básica universal. Una renta básica universal que es un piso básico para todos y todas. Eso podría, lo estamos estudiando con algunas personas que me están apoyando en ello,
y viendo la posibilidad, obviamente, desde el punto de vista también práctico, de instalar una renta básica universal no focalizada, no relacionada con un bono, sino simplemente un piso para tu dignidad y para que tú te puedas desplegar desde ahí. Si eso pasa, Chile va a dar un salto increíble y además se va a enriquecer, porque en la medida en que las personas tengan eso garantizado, que es un mínimo, que va a permitir una cierta dignidad, pero que te permite entonces pensar en otras cosas, ampliar tus talentos, pensar en tus capacidades, en tus propósitos verdaderos y no en la sobrevivencia. Eso sería un aspecto de la fraternidad que podría estar en la nueva constitución, además de las pensiones y otros ámbitos económicos que son sumamente relevantes hoy día. Me, me parece, me parece interesante lo que estás diciendo. Quizás luego lo subraye cuando terminemos, pero fíjate que en este momento ya hay muchos países y muchas iniciativas pensando en la renta universal. Sí, Y, sí. y la posibilidad, porque hay algo que cada vez es más evidente, y es que la tecnología, la inteligencia artificial puede asegurar la riqueza de la humanidad sin que tengamos que trabajar el nivel de cosas que hacemos. Cambiar la idea de trabajo por aporte. Aporto, Eso, aporto lo que a mí me eso, gusta, lo que yo eso. puedo plantear. Exactamente, exactamente, Y exactamente. esa riqueza creada, que pueden crearlo pues todos los avances tecnológicos que hemos llegado a tener, permite seguramente sustentar una renta universal, ¿no? Eso. Bueno, como esto quedará grabado, yo creo que ha quedado también estas tres ideas que has dado, que a ver si cuando tenga la grabación lo puedes poner en tus últimas, en tus Perfecto, últimas muchas en la campaña, gracias. ¿no? Sí, Eh, muchas gracias. eh, Vamos a entrar en el último bloque, en el bloque de, vamos a convocar al coaching, porque estamos en coaching global y porque tú eres Ah, coach. sí, Entiendo que te graduaste en el 2005, 2006, por ahí, ¿no? sí, En esos sí, años, ¿no? Eh, sí. En realidad, mira, estudié antes con el grupo de gestión y liderazgo de Fernando Flores y me formé como coach de procesos antes de formarme en Newfield Network sí, y partí con eso. Y eso fue en el año 2000, 2001 en realidad, 2001 en la Universidad Vicente Pérez Rosales. ya, Y como coach para poder comprender un poco más allá al ser humano. wow, ok. Entonces, a la coach, ahora la convoco a la coach y para ver qué es lo que, cómo unimos puntos, ¿no? Cómo unimos puntos de las dos cosas en las que estás, ¿no? Eh, Uh -huh. ¿De qué te puede valer a ti ser coach si eres elegida? ¿Ves que hay alguna Mm. posibilidad, alguna conexión, alguna ventaja? A ver si así animamos a otros coaches a que consigas lo que yo no he conseguido, de que se interesen tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Claro. Mira, el coaching como tal va haciendo que ese ser humano expanda, como decía al principio, las fronteras y los límites. Por lo tanto, su capacidad de pensar y también su capacidad de sentir se expanden, ¿cierto? Y tiene conciencia de que eso tiene que ser llevado a la acción en algún momento. Al final de la sesión siempre nosotros decimos, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué descubriste acá, no? ¿Dónde lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a poner? Y yo creo que el proceso constitucional es eso. Primero vamos a tener que hacer un gran, no sé si conocen la metodología Grow, una gran expansión, ¿cierto? Sí, claro. Una gran expansión, y luego vamos a tener que empezar a elegir. Y en ese elegir probablemente nos vamos a tensionar y nos vamos a, vamos a encontrar que algunos de nuestros valores no son los mismos, vamos a encontrar que no vamos para el mismo lado,
Y ahí vamos a tener que dialogar y vamos a tener que lograr mirar desde arriba de la montaña, ¿cierto? Y no por nosotros mismos, sino por un conjunto de seres que no son solo seres humanos, sino de un ecosistema que llamado Chile, que requiere una transformación y una evolución. Y ahí es donde nosotros como coaches podemos hacer eso. Podemos lograr salirnos de nosotros mismos para poder mirar ese conjunto humano que está tratando de encontrar puntos de encuentro. Vamos a lograr encontrar esos puntos y ahí nuevamente ir hacia la meta o hacia el objetivo o hacia el propósito. Entonces yo lo veo como grandes habilidades que tenemos para aquello. Yo coincido contigo. Si precisamente uno de mis argumentos es, si nosotros hemos llegado a tener la posibilidad de observar al observador que somos, eso significa que en algún momento podemos salir de la pasión de defender una convicción para ver lo que está pasando en esa conversación y poder reformular parte de lo que estamos preguntando, de lo que estamos defendiendo, o sea, volver a replantear la conversación misma, ¿no? Eso. Ok. ¿Y sí. en qué coaching crees tú? Porque hablamos de coaching y pareciera que estamos hablando de lo mismo Cuando todos, me pero preguntas en qué coach, yo no sé si yo puedo decir que creo en un tipo de coaching, sino que yo ejerzo o actúo desde una visión de coaching, digamos, y que es una visión integral y holística del ser humano, donde este está constituido por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Y en esa integración de esas tres dimensiones o esas tres esferas, es que yo como coach entro y converso con ese ser humano en sus tres dimensiones. Y ese propósito para mí es un propósito que es aún mayor que esa persona misma se da cuenta en ese momento. Y mi visión es apoyarlo a que expanda y llegue al propósito mayor. Ese es el coaching que yo llamo coaching orgánico, muy en resumen, ¿no? Que es con el que yo trabajo y el que yo creé. sí, la verdad que la pregunta te la hacía así para parecer uno de esos preguntadores más incisivos, pero en realidad lo que no pretendía era que te definieras por una escuela, sino más bien eso, porque ¿cuál es el enfoque? Porque yo creo, por ejemplo, a mí me da un poco temor ese tipo de coaching que te hace creer que tú tienes, que puedes ser todopoderoso, ¿no? Claro, no, Que te creas múltiples expectativas y todo esto. Eso cada vez me pone más nervioso, ¿no? sí, Cuando lo escucho. sí, sí. En- Eh, en- yo la supongo que tú idea has... es trabajar Sí. con lo vivo, con el flujo de ese ser humano e ir acompañando ese flujo para poder ir, digamos, de modo orgánico también, eh, empujando esas barreras, ¿no? Esas barreras que me impiden mirar mi propósito y acceder a él, pero de una manera humana, que es a través de los procesos o de las metamorfosis humanas, como las Ahí, plantitas. Sí, ahí se ve tu amor a la naturaleza, ¿no? sí. O sea, las Sí. metáforas están ahí, ¿no? Claro, Eh, tú no apuras una planta para que crezca. Tú una semillita la pones y tienes que esperar que dé su primera hojita y que ponga su primera raíz. Una vez que pasa eso, recién ella empieza a crecer hacia arriba. Entonces, es un delicado cuidado y muy sagrado también, ¿no? El que hacemos los coaches. terminando las preguntas así un poco más largas, eh, tú conoces el movimiento 3xI, supongo, aquí en Chile, de conversaciones entre pares improbables, todo esto. ¿Sí? En una, Algo sé, no mucho, pero sé algo. bueno, es un movimiento muy interesante para el diálogo precisamente. Y en un momento
no hace mucho, en el mes de enero, yo formo parte de uno de los comités que hay dentro del TESPORI, que es el que se dedica a la política, y tuvimos una reunión con senadores, con diputados, con algunas personas del poder económico, con alguna persona del mundo de la comunicación. Fue tremendamente interesante, pero sobre todo es porque cuando vieron el tipo de conversación que se pudo crear a partir de metodologías en las cuales uno dejaba de lado sus cargos, sus títulos, y aparecían las personas, uno de los senadores dijo, ¿y ustedes creen que no sería interesante proponer que realmente todos los asambleístas elegidos reciban algún tipo de entrenamiento en dialogar? Porque se van a tener que meter en el diálogo, van a tener que entrar en conversaciones y no todos están preparados para ello. Y mi pregunta, si la estás escuchando, es que no estás escuchando, ya lo veo. Yo decía, está demasiado quieta. Bueno, vamos a darle esos segundos. Quiero remarcar algunas cosas que está diciendo Carola, ¿no? Ese salir del egoísmo para acercarnos a la comunidad. Algo que está presente en toda la filosofía de este programa, ¿no? Cómo dejamos de mirarnos a nosotros mismos, miramos la comunidad, porque vivir en sociedad significa abrirnos a ello. Yo creo que está reflejado. Siento mucho, Sí, voy. sí. Enseguida estaba resumiendo alguna de las ideas que se está dando para empezar a lo que iba a hacer al final, ir adelantándolo. Y lo dejo ahí, simplemente digo, de la mirada del egoísmo a la mirada de la comunidad. Esa es una idea fuerza que yo creo que es interesante ir sacando de esta conversación. Pero vuelvo contigo, Carola, aprovechando que estás conectada. La Sí. última pregunta, te contaba lo del test por I y de una forma resumida, un senador nos dijo, ¿y ustedes no creen que sería interesante que le ofrecieran a las cámaras que a estos asambleístas que van a ser elegidos pudieran tener algún tipo de entrenamiento en dialogar, siguiendo todo esto que hemos hecho en esta jornada y tal? Y quedó la pregunta quedó como suspendida en el aire, ¿no? Como algo interesante. Entonces mi pregunta es, Claro. ¿consideras tú que los asambleístas elegidos deberían recibir algún tipo de entrenamiento, algún tipo de... Yo recuerdo que en algún momento, en alguno de los gobiernos, hasta el propio Julio Laya, me acuerdo que fue llamado antes de empezar el gobierno Sí, para que con los ministros, ahí estaba nuestro común amigo Lucho Carrasco, ¿no? Que nuestro fue, amigo Lucho, claro. que fue mediador de parte de eso que ocurrió, ¿no? ¿Qué piensas tú de esa Sí. posibilidad? ¿La ves posible? ¿La ves Mm, una locura? Sí, te escucho. ese proceso que sucedió con Lucho, del cual yo también después me hice parte porque trabajé varios años con Lucho haciendo coaching en el ámbito político. Nunca pensé que yo iba a estar en este lugar después. Eh, Me da muchas luces de que es posible lo que hacíamos con Lucho, por ejemplo, con los Casteller, en el ámbito político, y los coaching individuales también eran muy necesarios. O sea, en este ámbito se requieren muchos coaches trabajando para poder apoyar el proceso de encontrarse, ¿no? Del nosotros. Ese proceso del nosotros que no nos es natural, menos en Chile, estamos acostumbrados al yo, al individualismo, es un proceso demasiado importante. Hay un grupo de gente con la que yo formo parte en Brasil que se llama Lumonet. He tomado muchas formaciones en Brasil y ya tengo un grupo ya de amigos, consultores con los cuales hacemos cosas. Y estamos empezando a apoyar a Marina Elou, que es una diputada de Sao Paulo, que está con una idea maravillosa de agrupar a más de 400 mujeres políticas
de Brasil y hacer un movimiento apoyado por esta red que se llama Lumonet, de trabajo con algunas metodologías como Learning Group, etcétera, y otras. Yo creo que sería excelente que nosotros pudiéramos hacer eso. Si estoy yo adentro, lo voy a promover de todas maneras, y si estoy afuera, bueno, vamos a conversar, Juan, a ver qué podemos hacer y cómo podemos apoyar ese proceso. Fíjate que yo hago un programa que se llama Articular, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando de articuladores, articular. Terminamos el otro día y ahí de ese grupo han salido 5 proyectos. Uno de ellos es trabajar con mujeres en la política y de hecho van a empezar a hacer, en concreto, las primeras acciones en México y van a trabajar estas metodologías seguramente con más de 300, están hablando hasta 500 mujeres que se van a presentar a las próximas elecciones. O sea que es algo que está vivo en este momento y a lo que tenemos que estar muy pendientes los coaches. Paso entonces a 3 preguntas cortitas antes de que terminemos, ¿no? En esta no tienes que pensar mucho, ¿no? Un personaje al que tú admires. Rudolf Steiner. Un hombre de la educación, bien. Un libro que me recomiendes. Fíjense, para aquellos que estén más lejos de la política, cómo cuando nos ponemos a hablar con alguien en la cercanía, aparecen seres humanos muy parecidos a nosotros, y algunos que tienen un auténtico sentimiento de nobleza, de poder apoyar a una sociedad mejor. Y eso a veces pensamos que, bueno, esa es la minoría. Yo tengo la idea absolutamente contraria de mi experiencia. Soy consciente de que vivimos en un momento en que ha habido políticos denostables, ¿no? Pero creo que hay todavía mucha más, un número mayor de personas que quieren acercarse a la política para mejorar el mundo en el que vivimos. Y eso me parece que es loable. Y creo que personas como puede ser, en este caso, Carola, pero muchas otras. Seguramente yo antes de las elecciones haré algún vivo con algunas y algunos asambleístas o constituyentes que en estos días han querido ver si participaba con ellos para hacerles que dijeran lo que piensan al respecto, ¿no? Y quiero que ustedes vean cómo esto no es el resultado de algo excepcional, sino que hay un auténtico deseo de mejorar la sociedad en la que vivimos. Casi todos los que están escuchando esto deben tener ese deseo. Algunos lo que pasa es que no se dan el permiso para ser protagonistas y para poder lanzarse a esto que yo le llamaba la arena política. No sé si a lo mejor nos hemos quedado sin Carola porque la tecnología nos juega estos pequeños, digamos que trampas, ¿no? Nos pone zancadillas. Y tal vez podemos hacer algo y es que el cierre de este programa de hoy volvía a Humberto Maturana, volvía a escuchar la figura de Humberto Maturana. Entonces le voy a pedir a Sebastián Sainz-Fort, si por favor el video con el que queríamos cerrar podemos verlo ahora. Esperamos a que venga Carola y luego nos despedimos de ella y así logramos la continuidad para que quienes están amablemente escuchando esto no tengan que esperar. Adelante entonces, Sebas. No me digas que hoy nos va a fallar todo. Es un video que quiero que ustedes vean donde distintos científicos hablan y personas como el Dalai Lama hablan de la influencia que Humberto Maturana ha tenido en sus teorías. Para que vean que no solamente es nuestro mundo, el mundo del coaching, sino que realmente hoy
falleció una persona de influencia universal. Voy a volver a lo que estábamos hablando de Carola, para decir que algo que me ha parecido tremendamente interesante es la distinción que ella ofrece entre libertad de pensamiento, o sea, cómo el liberalismo, que en sus orígenes tuvo que ver con un liberalismo de pensamiento, pues al final se fue convirtiendo en un liberalismo económico. Y ella ofrece esta idea de la diferencia entre libertad de pensamiento, pero sin embargo fraternidad económica. A mí me parece que también esa es una idea fuerza que deberíamos recoger. Carola, apareciste, qué bien. La tecnología no está solo en contra tuya. No sé qué pasa, perdón. He intentado, mientras que estabas fuera, poner el vídeo y ponemos el Tampoco. vídeo y de pronto aparece como un cuadrado negro delante de la mitad, por lo cual no se veía nada, ¿no? Pero no me dejes sin el libro, por favor. El conocimiento de los mundos superiores. El El conocimiento. El conocimiento de los mundos superiores de Rudolf Steiner es mi libro de cabecera y es el libro básico que yo uso para la formación de coaches, porque es un libro práctico para desenvolver tres capacidades esenciales en el ser humano que están en ciernes: imaginación, inspiración e intuición. Es un libro práctico, está lleno de ejercicios. Así que si lo quieres empezar a leer, yo te lo recomiendo fuertemente. Ok, anotado en este momento. Y la tercera y última pregunta es, ¿alguien con quien yo debería hablar porque tú consideres que tiene muchas cosas que decir? Yo creo que deberías hablar con Marina Elou, que es quien está organizando este Confraelas en Brasil, que es un impulso maravilloso y que me parece que sería muy interesante y que conversaras con alguien del continente, no en español, digamos, en portugués. Portugués. Sí, Sí. yo ya antes había anotado el nombre porque estoy seguro que parte de mi equipo y de este grupo de articuladores que se han formado ya están pensando en cómo se ponen en contacto, sobre todo este... Con ella, yo lo puedo hacer perfectamente, pero me parece fantástica su idea y su impulso y creo que sería muy valioso que la tuvieras en este programa. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra y posiblemente lo hagamos. ¿Ella habla en español o...? No, habla en No, portugués, pero yo la puedo no. traducir si Sí, no, quieres. no. Sí, puede ser. Ok. Y ya para terminar, a ver si hay video o no hay video, ¿qué mensaje quieres dejar a quienes nos ven, a quienes nos van a ver? Porque lo más interesante de este programa es que al Ajá. día siguiente lo han visto más de 1000 personas, ¿no? Nos van a ver en los próximos días, ¿no? Algo, algo con respecto a qué, a la responsabilidad ciudadana, ¿a qué cosa quieres decir? Ya, me gustaría que todo el mundo tomara conciencia de la importancia del momento histórico que está viviendo Chile. Ese momento histórico que nos va a permitir vivir de una manera diferente al menos los próximos 30, 40 o 50 años. No dejen de involucrarse, por favor. Involúcrense y comprométanse con esta transformación de Chile, porque además podemos transformar no solo el país, sino ser un ejemplo para la región. Y si pensamos más en grande, podemos también dar un ejemplo planetario. Entonces, no nos olvidemos que estamos en una profunda crisis planetaria y podemos ser lo que queramos ser. Eso es increíble. Por favor, no se pierdan esa oportunidad. Eso. Okay. Bueno, muchas gracias por tu presencia aquí, por tu fuerza, por tu ánimo, por la claridad de tus ideas. Vamos a ver si Sebastián ha conseguido solucionar lo del video y si no, dejaremos el link para que lo quiera ver, lo vean, porque es hermoso ver toda todo este reconocimiento mundial a la labor del biólogo chileno Humberto Maturana. Gracias. Sebas, nada, encantado. Sebastián, ¿lo conseguimos o
o nos despedimos. Ahí vamos a ver si sale bien. Vamos a ver, vamos a intentarlo. La esperanza es lo último que se pierde, y yo menos. No attachment. Yes. Towards your own scientific field. Exactly. So that moment, I felt very strongly, I am Buddhist, I should not develop attachment towards Buddhism. So, many occasions, I always telling that. I learned that from one Chilean great scientist. Now, so as far as that sort of advice or suggestion is concerned, I consider you as a guru, teacher, guru. El hombre cuya teoría del conocimiento ha inspirado a los líderes contemporáneos es científico y es chileno. I owe Umberto Maturana a great debt. All my work over the last 30 years really is around his basic idea of the nature of life. And I think Maturana is one of the most important thinkers in the world today. He's not well known per se, but he's had huge impact. First time I met Umberto was in Santiago, and I think we sat down and talked for about 5 hours. And then we realized, we should stop and go to the bathroom or something. Umberto Maturana ha logrado plantear desde el estudio de los seres vivos diversas preguntas que invitan a repensar la forma en que convivimos. En 1972 introdujo junto a Francisco Varela el concepto de autopoiesis, el cual terminaría siendo aplicado en campos tan diversos como la sociología y la teoría de sistemas. Bueno, la palabra autopoiesis, que viene del griego, quiere decir producción de sí mismo. Si yo me produzco a mí mismo, tengo más responsabilidad que si me pasa que me autoorganizo espontáneamente. When I cut my finger, it heals. It heals by itself. How does a living organism do that? And genetics and molecular biology cannot answer these questions, has nothing to say. So in one sentence, autopoiesis says that a living system is a self-generating network within a boundary of its own making. La pensée de Umberto Maturana est fondamentale pour aujourd'hui parce que justement, d'une part, elle permet de voir que les choses, même les plus évidentes, ne le sont pas. Maturana, and that was his genius, he very early on in the 1960s asked the question, what is the organization of a living organism? That he observed in the brain that the basic organization of life is a circular organization. Because we think of our perception as being very individualistic. But if you think about it, language shapes perception, but language is collective. So our perception is both very personal and very collective. Veo a otra persona o veo a la naturaleza y digo, yo quiero empatizar con la naturaleza, empatizar con esa otra persona. Como los organismos que evolucionan, los conceptos de Maturana han ido transformándose. En esa metamorfosis han tocado diferentes temas que nos construyen como sociedad. Uno de ellos es la educación. I think that the process of education can be very dehumanizing. Colonial education isn't to produce thinkers, it's to produce workers and clerks. So sometimes I think our kids go to school to become stupid. No es que salga lo más perverso, se pervierte lo humano, pero se pervierte porque la competencia distorsiona la relación. En la competencia uno tiene que destruir al otro porque en eso consiste, tengo que ser mejor. Y al mismo tiempo resulta que el otro es el referente para lo que yo hago. Porque desde ser mejor que el otro pasa a ser el referente. Entonces incluso se pierde el respeto por sí mismo. And Maturana is saying the right answer doesn't matter. What matters is this iterative process of curiosity, experimentation, and learning. That's how learning takes place. Learning is actually play.
So I think Maturana is in some ways has made an essential argument for the humanization of school. We teach kids in school, you know, don't be emotional. Control your emotions. To be a good student, you have to control your emotions. No, you have to live with your emotions so they don't control you, right? So that's called maturation, you know, growing up and realizing, you know, I have anger, I have fear, I have these feelings. But they're not good or bad, they're just part of my awareness. C'est bien clair que pour moi qui travaille dans le champ de l'éducation, c'est fondamental. C'est fondamental d'abord en termes de valeurs, parce que le but d'éduquer, c'est que justement les individus puissent adopter en conscience un point de vue sur le monde. Maturana is always saying, question things. So I think that what Maturana might do for the educational system in Chile is bring a new set of questions or encourage people to find the right question. It's not about the answer, it's about the question. Incluso aparece la pregunta sobre cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Y aparece esta cosa maravillosa que tenemos los seres humanos, que es el escoger desde el saber que escogemos. Hoy Maturana, desde Matrística, junto a su compañera Jimena Dávila, busca generar espacios que potencien y desarrollen las habilidades relacionales, trabajando para entender a la sociedad y sus procesos. So I think we need to have a wholly new confidence that as human beings, we really can create very deep changes, but the changes start with our perception and activating, you might say, our humanness in a very different way. So Maturana is not going to give us an answer, but he's going to establish some ground where we might find out our own answers. So I've taken his work to discover answers for my context. That's all. The oldest symbol for mind in the Chinese language is a drawing of the heart. Only in the West did we come to associate mind with the head, the brain. So I think Umberto is unique as a Western scientist because he's showing a way for a nature of science, a Western science, because Umberto is a Western scientist that also teaches us how to live as human beings. That's a remarkable heritage. Conseguimos que finalmente la tecnología se rindiera a nuestros pies. O más que rendirse, yo creo que lo que hizo fue, dije, voy a colaborar, son buena gente, ¿no? Vamos a colaborar con ellos para que terminen este encuentro. Así es que quiero darles las gracias a todos los que nos han seguido, decirles que dentro de 2 semanas tendremos un nuevo encuentro. Ahí traeremos a un coach muy conocido en México, Alberto Michot, que de alguna forma además habla de filosofía con mucha propiedad y pronto tendrán noticias a través de las redes que anunciaremos ese encuentro. Gracias de nuevo, Carola. Y quiero cerrar diciendo que hoy ha muerto Umberto Maturana, pero que sus ideas seguirán vivas siempre, porque es un legado de vida, de comunidad, de creer en los seres humanos, en su capacidad de autoproducirse y también de generar sociedades y colectivos en los que podamos ser más humanos y felices. Le doy las gracias a todo el equipo que está detrás de esto, a todos ustedes y que tengan un buen descanso. Chao. Gracias.